Y luego me golpearon la pierna y fue lo suficientemente grave como para que me enviaran de vuelta a casa. Creo que probablemente conseguí partes porque era alto. James Arness parecía el héroe americano perfecto Gunsmoke durante 20 años. Pero detrás de la placa había un hombre ahogándose secretos. 1975, intentó quitarse la vida con el mismo tipo de arma que lo hizo famoso. Su hija acababa de suicidarse. Su ex esposa la seguiría 2 años después. Y ese ni siquiera fue su momento más oscuro. Una fortuna petrolera oculta, una lesión la Segunda Guerra Mundial que casi lo mata y una disputa con su coprotagonista que casi destruye el programa. Hoy estamos descubriendo la verdad sobre el hombre que engañó a Estados Unidos. James Arness nació el 26 de mayo de 1923, Minneapolis, Minnesota. Su padre, Ralph Circler Arness, era un hombre de negocios y su madre, Ruth Duller, trabajaba como periodista. Su familia provenía de raíces noruegas y alemanas. El hogar de los Arness estaba lleno de los sonidos del noruego hablado por los ancianos, y el olor de las comidas tradicionales a menudo llenaba el aire. La Gran Depresión los golpeó duramente. El negocio de Ralph tuvo dificultades, por lo que los ingresos de Ruth del periodismo ayudaron a mantenerlos a flote. James creció con un fuerte sentido del deber y la dureza. Estas primeras experiencias y su herencia lo convirtieron en el hombre que un día interpretaría al Marshal Matt Dillon durante 20 años, Gunsmoke. El abuelo de James, Peter Arness, llegó a Estados Unidos desde Noruega en 1887. Como muchos inmigrantes, cambió el apellido de la familia de Arness a Arness para encajar mejor. Ese pequeño cambio inició un patrón de reinvención que resonaría a través de la familia. Años más tarde, el hermano menor de James, Peter, iría aún más lejos. Cuando entró al mundo del espectáculo, eligió el nombre de Peter Graves, tratando de salir de la sombra familiar y hacerse un nombre propio. Ambos hermanos encontraron el éxito, pero de maneras muy diferentes. De niño, James nunca soñó con ser actor. No le gustaba estar en el escenario y solo actuaba obras escolares cuando los profesores lo presionaban para que lo hiciera. Lo que realmente quería era ir al mar. Se imaginaba a sí mismo como un marinero, persiguiendo aventuras como los exploradores noruegos que admiraba. Ese sueño terminó cuando la marina lo rechazó por ser demasiado alto. Con 2,1 metros de estatura, James no cabía los espacios reducidos de los barcos o submarinos. Cambio. Marzo de 1943, fue reclutado el ejército y enviado a Fort Snelling. Su altura, que una vez había sido la fuente de interminables burlas. Sus compañeros de clase a menudo le preguntaban: ¿cómo está el clima allá arriba? Ahora se convirtió en algo que el ejército consideraba útil. La experiencia de James, la guerra, fue brutal. El 22 de enero de 1944, durante el desembarco de Anzio, Italia, su altura lo colocó al frente del peligro. Se le ordenó ser el primer hombre a bajar de la lancha de desembarco para poder vadear el agua y comprobar la profundidad. El ejército pensó que si el agua solo le llegaba a la cintura, los hombres más bajos detrás de él estarían a salvo. Ese día, 36,000 hombres desembarcaron. Y la lucha fue feroz. Apenas 10 días después, la suerte de James se acabó. Durante una patrulla nocturna a un viñedo, el fuego de una ametralladora alemana le atravesó la pierna derecha. De alguna manera logró saltar sobre una fila de vides, incluso cuando una granada explotó cerca y lo arrojó al suelo. Allí permaneció durante horas hasta que llegó la ayuda. Las heridas destrozaron su pierna, dejándolo con una cojera y dolor crónico por el resto de su vida. A pesar del dolor, James no hablaba mucho de sus heridas. Fue galardonado con la Estrella de Bronce por heroísmo, el Corazón Púrpura por sus heridas y varias otras medallas, incluyendo la Medalla de la Campaña Americana, la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial y la Insignia de Infantería de Combate.
Sin embargo, cargó con el peso de esos honores silencio. El ejército ni siquiera le dio algunas de sus medallas hasta el año 2000. Vivió con el dolor, incluso cuando le dificultaba trabajar. Pero la pantalla nunca lo dejó ver. Se convirtió en la imagen del duro héroe del oeste, incluso cuando cada paso le recordaba el costo de esa imagen. Entonces James Arnes regresó de la Segunda Guerra Mundial con su vida pendiendo de un hilo. Había servido como fusilero el ejército de los Estados Unidos y fue gravemente herido en Anzio, Italia. Los médicos lo llevaron de urgencia a un hospital Clinton, Iowa. Durante meses, soportó un tratamiento agonizante. Cada día era una batalla. Durante este tiempo, su hermano menor, Peter Graves, lo visitó. Peter luego se haría famoso por derecho propio. Pero ese día simplemente quería ayudar a su hermano a encontrar un nuevo propósito. Le sugirió algo que James nunca había considerado. Le dijo que probara la formación radio en la Universidad de Minnesota. Peter creía que la voz profunda de James sería perfecta para el trabajo de radio. Al principio, James no pensó mucho ello. Su único objetivo era recuperarse y volver a tener una vida normal. Pero la idea se quedó en su mente. Pronto se inscribió el respetado programa de radio de la universidad. Ese paso, nacido de la tragedia, lo pondría el camino de convertirse en una leyenda de la televisión. Después de terminar su formación radio, James encontró trabajo como locutor de Radio Minneapolis. Su voz era rica y constante. La gente la reconoció el aire. Pero en 1946 el destino llamó de nuevo. Un amigo de la infancia lo invitó a Hollywood. El amigo prometió que podía ganar dinero extra trabajando como extra de cine. James no tenía sueños de convertirse en actor. Se consideraba un hombre de radio. Pero la oportunidad de una nueva aventura era demasiado tentadora para resistirse. Partió hacia California con una maleta y curiosidad. Hollywood. Trabajó como extra por $25 al día. Se mezcló escenas de multitudes. Se quedó el fondo. El trabajo era duro y el futuro era incierto. Aún así, comenzó a aprender cómo funcionaba el mundo del cine. Lo que comenzó como una forma de ganarse la vida, se convirtió el primer paso hacia una carrera duradera a la pantalla. Queriendo mejorar sus habilidades, James se inscribió a la Bliss Hayden Theater School, Beverly Hills. Harry Hayden, un respetado actor y profesor, se convirtió su mentor. James trabajó duro, pero aún no se veía a sí mismo como una futura estrella. Una noche, mientras actuaba una obra de teatro estudiantil, sucedió algo inesperado. El público estaba sentado el agente de talentos, Leon Lance. Se dio cuenta de James de inmediato. Con 2,1 metros de estatura, James destacaba. Pero no era solo su altura. Su presencia en el escenario era poderosa. Después del espectáculo, Leon se acercó a James y se ofreció a representarlo. Esa reunión cambió todo. Gracias a Leon, James comenzó a conseguir audiciones y pequeños papeles. Un papel llevó a otro, y pronto se encontró encaminándose hacia el papel que definiría su carrera, el Marshal Matt Dillon Gunsmoke. Voto positivo 7. James consiguió su primer gran papel, el cine. Interpretó a un granjero sueco, The Farmer's Daughter, junto a Loretta Young. Ese momento todavía se hacía llamar por su nombre de nacimiento, James Arnes. El director H.C. Potter sugirió un pequeño cambio. Le dijo a James que quitara la U de su apellido. Haría que el nombre fuera más sencillo de recordar para la gente. Y así James Arnes se convirtió James Arnes. Esa película se convirtió en un éxito. Loretta Young incluso ganó un Oscar a la mejor actriz. El papel de James era pequeño, pero la gente se dio cuenta de él. Ese pequeño cambio, su nombre se convirtió parte de su identidad como estrella. Una cosa más sobre James podría sorprenderte. Era rubio natural. Pero aquellos días, Hollywood creía que el pelo oscuro hacía que un hombre pareciera más fuerte y más heroico. Así que James tuvo que teñirse el pelo oscuro para conseguir papeles de protagonista.
Era un pequeño precio a pagar. Y con ese cambio, se adentró por completo la imagen del clásico héroe americano. La vida de James Arness cambió en 1910 cuando se unió a la productora de John Wayne. La compañía se llamaba Bat Jack, aunque muchos la escribían Bat Jack. Era uno de los nombres más importantes de Hollywood para películas de acción y del oeste. Entre 1952 y 1955, Arness actuó 4 películas importantes con Wayne. Estas fueron Big Jim McLean, 1905, Hondo y Island in the Sky, 1953, y The Sea Chase, 1955. Arness, que medía 2,1 metros de altura, aparecía como una figura fuerte y fiable. Al público le encantaba. Wayne vio que Arness no era solo alto y duro. También podía actuar con sutileza. Por eso Wayne siguió eligiéndolo para papeles importantes. Una de estas películas, Hondo, fue filmada 3D. Recaudó más de $4 millones taquilla cuando una entrada costaba solo unos 50 centavos. Estas películas fueron grandes éxitos, gracias parte a Warner Brothers, que se aseguró de que se vieran todo el país. Este capítulo de la carrera de Arness lo puso la Liga de las Estrellas de Cine y preparó el escenario para lo que vendría después. Wayne no era solo un jefe para Arness. Se convirtió en un mentor y un amigo. Wayne creía que Arness tenía algo especial que Hollywood había pasado por alto. Le presentó a Arness a los mejores directores y productores. Incluso le ayudó a aprender el lado comercial de la actuación. Wayne creía tanto a Arness que en 1956 produjo Gun the Man Down solo para darle un papel protagonista. Pero su amistad chocó contra un muro. Cuando Wayne comenzó a trabajar de Álamo, contaba con que Arness se uniera al elenco, pero Arness dijo que no. Para entonces, Arness era un gran nombre en la televisión y no quería arriesgar su lugar. Wayne se sintió traicionado. Pensó que había ayudado a convertir a Arness una estrella solo para ser abandonado. La amistad nunca se curó completamente después de eso. En 1954, CBS le ofreció a Arness el papel principal, un nuevo programa de televisión llamado Gunsmoke. Arness no estaba seguro. Aquel entonces, los actores veían la televisión como un paso atrás con respecto a las películas. Le estaba yendo bien las películas y temía que pasar a la televisión arruinara su carrera. Una entrevista de 1989, Arness dijo que ahora sonaba divertido. Pero en 1954, la televisión era solo una pequeña caja con una imagen borrosa. No sabía si valdría la pena. No quería que la gente pensara que había terminado el cine antes de haber alcanzado su cima. El último empujón vino de Wayne. Arness acudió a él busca de consejo. Todavía no estaba seguro de dejar las películas por la televisión. Wayne le dijo que aceptar el papel de Matt Dillon era la decisión inteligente. Wayne creía que la televisión estaba a punto de convertirse en algo enorme. Sus palabras le importaron a Arness. Wayne tenía un ojo agudo para el talento y los negocios. Arness dijo más tarde que la opinión de Wayne inclinó la balanza. Confió Wayne y aceptó el papel, sin imaginar nunca lo grande que se volvería. El 10 de septiembre de 1955, Gunsmoke se emitió por primera vez, pero antes de que comenzara el programa, los espectadores vieron algo que no esperaban. John Wayne apareció en sus pantallas. Vestido con equipo de vaquero, Wayne presentó a Arness a la audiencia. Les dijo que Arness estaba a punto de convertirse en una estrella y elogió a Gunsmoke como un programa honesto y para adultos. Esta introducción le dio a Arness respeto instantáneo y lo diferenció de todos los demás actores de televisión de la época. El elenco ni siquiera sabía que Wayne iba a hacerlo. La jugada ayudó a que Gunsmoke se convirtiera en un éxito. James Arness se convirtió en una leyenda interpretando al Marshal Matt Dillon Gunsmoke, un papel que nadie ha igualado en la televisión estadounidense. El programa comenzó el 10 de septiembre de 1955 y terminó el 31 de marzo de 1975.
Esos son 20 años. Arnes apareció los 635 episodios. Ningún otro actor dramático horario de máxima audiencia ha hecho eso. El programa comenzó como una serie de media hora blanco y negro. Más tarde, se expandió a una hora completa color. Mientras que otros actores iban y venían, Arnes se quedó. Durante 2 décadas, fue el corazón de Dodge City. Gunsmoke sobrevivió a otros 30 westerns. El nombre de Arnes se convirtió en un símbolo de la justicia fronteriza. A finales de la década de 1950 fueron los años dorados de los westerns televisivos, y Gunsmoke los gobernó a todos. De 1957 a 1961 fue el programa número 1 Estados Unidos. 4 años la cima. Más de 18 millones de personas vieron cada episodio. Eso era enorme ese momento. El programa moldeó la cultura desde la forma que la gente se vestía hasta la forma que hablaba. Cuando CBS trató de cancelarlo en 1967, el público se resistió. Incluso las familias de los ejecutivos de CBS se unieron a la protesta. La cadena cambió de opinión. Su lugar, se canceló Gilligan's Island. Arnes se convirtió en un nombre familiar. Gunsmoke mantuvo su lugar en el top 10 durante la mayor parte de su carrera. El éxito del programa y la presencia de Arnes hicieron que los fans siguieran volviendo. Arnes no solo se hizo famoso, sino que se hizo rico. Había ganado unos $30 millones con Gunsmoke, ajustado para hoy. Eso es alrededor de $230 millones. Y eso fue antes de los últimos 5 años de la serie y las películas para televisión. Un momento dado, ganaba $20,000 por episodio. Hoy día, eso sería alrededor de $150,000 por episodio. Sus ganancias de Gunsmoke fueron mayores que las que John Wayne ganó toda su carrera cinematográfica. Arnes sabía cómo manejar los negocios. Consiguió una parte de los beneficios. TV Guide calificó a Gunsmoke como el programa más rentable que jamás se haya filmado. Arnes no se detuvo la actuación. Produjo 32 episodios él mismo. Eso era raro para un actor principal entonces. Como productor, ayudó a decidir el presupuesto y la dirección creativa. Tenía poder detrás de las cámaras que le dio influencia con CBS y le ayudó a asegurar su parte de los beneficios. Sus movimientos inteligentes mantuvieron a Gunsmoke vivo, a través de los tiempos y gustos cambiantes. Cuando Gunsmoke terminó en 1975, Arnes no había terminado con Matt Dillon. De 1987 a 1994, regresó para 5 películas para televisión. Gunsmoke Return to Dodge llegó primero en 1987, luego llegó The Last Apache en 1990, The Last Man 1992, The Long Ride 1993 y One Man's Justice 1994. Arnes interpretó a Matt Dillon a lo largo de 5 décadas. Las películas emocionaron a los viejos fans y trajeron nuevos. Pocos actores se han mantenido conectados a un solo papel durante tanto tiempo o lo han hecho tan bien. Milburn Stone no soportaba a James Arnes durante los 3 primeros años de Gunsmoke. Stone, que interpretaba a Doc Adams, había estado actuando durante años. Se tomaba su trabajo serio. Llegaba a tiempo, se sabía sus líneas y se mantenía concentrado. Pero Arnes lo volvía loco. Arnes llegaba tarde. Silbaba o hacía ruidos tontos durante los ensayos. Nunca pedía perdón. Stone estaba tan frustrado que una vez dijo, «Sentí que no pertenecía absoluto al negocio». Stone odiaba trabajar con él. La tensión no se desvaneció. Todo el mundo el plató lo sabía. La mala sangre entre ellos no era ningún secreto. Duró hasta que un día las cosas explotaron. Sucedió durante un momento acalorado el plató. Arnes volvía a llegar tarde. Stone finalmente estalló. Delante del elenco y del equipo, Stone gritó, «He leído mi contrato y no hay nada él que diga que tengo que ponerte pañales o esperarte.
Y si alguna vez vuelves a llegar tarde, amigo, tendrás dos cosas que explicar. No solo dónde estabas, sino dónde fui yo. Las palabras golpearon duro. Llamar a Arnes, un hombre que necesitaba pañales, dejó claro lo poco respeto que le quedaba a Stone por él. El equipo observó cómo Arnes se congelaba. Sus dientes empezaron a chasquear, un hábito nervioso suyo. Fue un momento que nadie olvidó. Lo que vino después sorprendió aún más a todo el mundo. Arnes no se defendió. No se enfadó. Miró a Stone y dijo: «Milburn, tienes toda la razón». Esa única frase cambió todo. Stone no podía creerlo. Lugar de empeorar las cosas, la honestidad y la humildad de Arnes pusieron fin a la disputa. A partir de ese día, los dos se hicieron amigos íntimos. Stone admitió que el momento avergonzó profundamente a Arnes, pero también dijo que se ganó su respeto. Trabajaron juntos como verdaderos socios después de eso. Stone incluso elogió la actuación de Arnes, llamándola clásica. Ese enfrentamiento había convertido una mala relación de trabajo, uno de los lazos más fuertes del programa. Pero no todo el mundo cambió de opinión sobre Arnes. Clint Walker, que protagonizó Cheyenne, mantuvo su aversión durante décadas. Walker provenía de un entorno obrero. Era amable, con los pies la tierra y orgulloso de ello. Pensaba que Arnes parecía frío y engreído. Ese sentimiento solo creció a medida que sus carreras iban diferentes direcciones. Cheyenne hizo historia como el primer western de 1 hora de duración de la televisión, pero solo duró 7 temporadas. Walker lidió con batallas de estudio y luchas contractuales durante todo el camino. Mientras tanto, Gunsmoke duró 20 años. Arnes se convirtió en una leyenda. Walker pensaba que Arnes lo había tenido fácil gracias a la ayuda de John Wayne y a las conexiones adecuadas. Nunca arreglaron las cosas. Nunca compartieron un escenario. Nunca hicieron una entrevista juntos. La amargura de Walker no era solo por la envidia de la carrera. Se trataba de años de sentirse pasado por alto y comparado. Se convirtió en una de las rivalidades más duraderas de la televisión clásica. El comportamiento de Arnes, fuera de cámara, se sumó a su aire de misterio. Odiaba el centro de atención. Los reporteros no estaban permitidos el set de Gunsmoke. No querían ninguna prensa absoluto. Un momento dado incluso ofreció pagar a un agente de publicidad $20,000 al año, solo para mantener su nombre fuera de las noticias. Arnes se saltaba las galas de premios. Se negaba a ir a las fiestas del elenco. Cuando aparecía se iba temprano. Prefería la paz de su rancho cerca de Santa Bárbara, no hacía entrevistas. No le importaba la fama. La gente lo llamaba la Greta Garbo de Dodge City. Y a su manera silenciosa, eso es exactamente lo que era. James Arnes, la imponente figura más conocida como el Marshal Matt Dillon Gunsmoke, vivió una vida que pocas personas llegaron a ver. Mucho antes de que su nombre se hiciera famoso, era solo un joven persiguiendo olas a lo largo de la costa de California. A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, se podía encontrar a Arnes San Onofre, viviendo su coche o durmiendo directamente en la playa. La gente lo llamaba un vago de la playa. Hacía trabajos ocasionales cuando necesitaba dinero, solo lo suficiente para gasolina o comida. Sus días giraban en torno al océano. Las mareas guiaban cada uno de sus movimientos. El surf le daba una libertad que Hollywood nunca podría ofrecer. Quemado por el sol, sin afeitar y paz, estaba lejos de la estrella refinada a la que se convertiría. Esa pasión por el océano no se detuvo con James. Su hijo Ralph Arnes, nacido en 1952, compartió ese mismo amor por el mar. Con solo 18 años, Ralph conmocionó al mundo del surf. 1970. Bells Beach, Australia. Venció a los mejores para convertirse el campeón mundial de surf. Pocos lo vieron venir. No era muy conocido el escenario mundial, pero su estilo intrépido ganó el día. La victoria se sintió como un tributo al espíritu aventurero de su padre.
Pero la alegría no duraría para siempre. La madre de Ralph, Virginia Chapman, murió en 1977. Ralph también enfrentó muchas batallas personales después de eso. Aún así, su victoria en 1970 sigue siendo uno de los momentos más impresionantes en la historia del surf. James no solo amaba el agua, sino que también amaba el cielo. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde había sido herido ansio, James descubrió el vuelo. Le daba la misma emoción que el océano le había dado. Obtuvo su licencia de piloto y fue propietario de varios aviones, incluyendo un Beechcraft Baron. Volar le ofrecía privacidad y paz. Despegaba hacia lugares remotos, a veces solo para pescar o disfrutar de la tranquilidad por encima de las nubes. Incluso hubo un momento que pensó dejar la actuación para volar a tiempo completo. Este era el lado de James Arness que la mayoría de los fans nunca vieron. Un hombre que se sentía tan libre el cielo como a caballo. Su amor por el mar se mostró también de otra manera. A finales de la década de 1960, James hizo construir un catamarán de 18 metros. Lo llamó Sea Smoke. Era rápido y fuerte, como él. 1964, donó Sea Smoke a los Boy Scouts de América. Se convirtió en un aula flotante, enseñando a los niños a navegar, orientarse y trabajar equipo. Miles de jóvenes aprendieron habilidades que llevarían consigo de por vida. James no hizo un gran alarde de ello. No quería elogios. Solo quería devolver algo. Pero detrás de este hombre de aventura y generosidad había un profundo dolor. La única hija de James, Jenny Lee Arness, nació en 1950. El 12 de mayo de 1975, apenas unos días antes de cumplir 25 años, se quitó la vida con pastillas para dormir. La pérdida destrozó a James. Jenny había aparecido un par de pequeños papeles Gunsmoke, pero luchó por encontrar su lugar. Después del divorcio de sus padres, pasó la mayor parte de su tiempo con su padre. Aún así, visitaba a su madre a menudo, encontrando el caos del motel de Virginia extrañamente emocionante. Pero por dentro, Jenny luchaba contra la esquizofrenia. La enfermedad la atormentaba. Cuando su relación con Greg Allman terminó, se sintió abandonada y rota. El dolor se hizo demasiado. Su sobredosis no fue un accidente. Fue el final de una larga y solitaria lucha. La tragedia golpeó de nuevo en 1977. Virginia Chapman, la exesposa de James, murió por una sobredosis de pastillas para dormir. El informe oficial decía que fue accidental, pero después de la muerte de Jenny, las similitudes fueron difíciles de ignorar. Virginia una vez había estado llena de promesas. Después del divorcio dirigió el Oasis Motel, pero las luchas personales y el abuso de sustancias se apoderaron de ella. Para James, la muerte de Virginia fue otro duro golpe. 2 muertes, ambas por sobredosis, ambas dejando cicatrices que no podía ocultar. Luego vino la pérdida que lo rompió por completo. Su hijo adoptivo Craig, nacido en 1946, era un fotógrafo talentoso. Trabajó con National Geographic durante más de 10 años y cofundó Westlight, una agencia de fotografía que luego se vendió Mondo Astilloso. Pero la salud de Craig siempre preocupó a la familia. Luchó contra la anemia crónica y problemas pulmonares durante años. 2004. El cáncer se lo llevó a los 58 años. Cuando James escuchó la noticia, lloró como nunca antes. El dolor de perder a Craig trajo de vuelta toda la tristeza de perder a Jenny. Los amigos dijeron que James se volvió más retraído después de eso. El hombre que una vez se había enfrentado a la guerra y a las presiones de Hollywood, ahora se enfrentaba a algo que no podía conquistar: dolor. Pasó sus últimos años silencio, lejos del ojo público. El verano de 1975 fue la época más oscura en la vida de James Arness. El 12 de mayo, su hija de 24 años, Jenny, murió por suicidio.
Apenas 2 meses después, el 12 de julio, Ernest intentó quitarse la vida. Estaba a su casa Brentwood, Los Ángeles, cuando tomó una pistola. El mismo tipo que lo hizo famoso como Marshall Matt Dillon Gunsmoke, e intentó apretar el gatillo a su dolor. El mundo siempre lo había visto como fuerte e irrompible. Pero ese día, el dolor era demasiado fuerte. Nadie supo del intento durante décadas. Lo mantuvo oculto, como una herida privada que nadie podía ver. El dolor de Ernest no era solo por la pérdida de Jenny. Se sentía aplastado por la culpa, creyendo que no había hecho lo suficiente para ayudarla. Su cuerpo también le estaba fallando. Desde que le dispararon la pierna durante la Segunda Guerra Mundial ansio 1944, había vivido con un dolor que nunca desapareció. Cosas simples como estar de pie o caminar podían doler profundamente. Luego vinieron los problemas de dinero. Después de que Gunsmoke terminara 1975, también lo hizo su cheque de pago constante. Se sentía perdido, sin propósito y sin esperanza. El dolor y la preocupación se estrellaron a la vez. Pensó que la única salida era acabar con todo. Pero Ernest sobrevivió. Nunca habló de aquella terrible noche y la verdad permaneció oculta durante años. No fue hasta después de su muerte que la gente supo por lo que había pasado. Dejó notas que hablaban de su angustia por Jenny y la batalla que libró dentro de sí mismo todos los días. Mantuvo su imagen fuerte, pero por dentro estaba sufriendo. Incluso aquellos cercanos a él no conocían completamente la profundidad de su dolor. El mundo vio a un héroe. Él se sentía roto. Después de esa noche, Ernest cambió. Las cicatrices emocionales se quedaron con él. Se volvió más privado, alejándose del centro de atención. Aunque encontró algo de paz sus últimos años, y se volvió a casar, la tristeza de perder a Jenny y el recuerdo de su propio intento nunca lo abandonaron. Su vida se convirtió en un recordatorio de que incluso las personas más fuertes pueden estar librando batallas silenciosas. Pero había otro lado de Ernest que pocos conocían. 1968, la cima de su fama, regaló su rancho de 566 hectáreas en Sami Valley. El terreno valía $2 millones ese momento. Lo entregó con todos sus edificios y animales al Brandeis Bardeen Institute. No se lo pidieron. Simplemente vio lo felices que eran los niños del campamento de al lado y decidió darles un regalo que duraría. Hoy día, ese terreno sigue ayudando a los jóvenes a aprender y crecer. Su donación convirtió al instituto la mayor dotación judía de tierras fuera de Israel. Y Ernest ni siquiera era judío. Simplemente quería ayudar. También había secreto su fortuna. Cuando murió 2011, su familia descubrió que Ernest había sido un socio silencioso en negocios petroleros, desde la década de 1950. Un magnate petrolero lo había convertido discretamente socio como un gesto amable. Las ganancias, que valían decenas de millones, se acumularon durante décadas sin que Ernest lo supiera. Conmocionó a todo el mundo. Tal vez había ayudado con consejos, tal vez fue pura suerte. De cualquier manera demostró que había más él de lo que la gente adivinaba. Ernest también era conocido por su lealtad. Durante 25 años, Ben Bates fue su doble de acción. Cada año, Ernest se aseguraba de que Bates recibiera un aumento de sueldo. Cuando Gunsmoke terminó, Ernest le dio a Bates el Colt 45 real que había usado como Matt Dillon. Le dijo que la pistola pertenecía a un amigo, no un museo. Ese momento se quedó con Bates para siempre. Los dos hombres se mantuvieron cerca hasta el final. Ernest murió el 3 de junio de 2011 a los 88 años. A la verdadera manera de Ernest, dejó una simple carta. Fue publicada a su sitio web el día de su fallecimiento. Agradeció a su familia, a sus fans y a su amada esposa, Janet. La llamó la mejor parte de su vida. Estaba agradecido por todo. Sus palabras fueron humildes y amables, como el mismo hombre. Incluso la muerte mostró la misma fuerza silenciosa que había mostrado toda su